Listo, maestra. ¿Sí? Perfecto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas y todos ustedes. Bienvenidos al diplomado que imparte la Escuela Judicial Electoral en relación a la administración de las elecciones. Soy Aide Macedo Barceinas y me corresponde hablar con ustedes acerca del registro de candidaturas. Pues iniciaremos, no sé si ya todos se conectaron o faltan varios por conectarse, pero me parece que es hora ya de iniciar. Saben ustedes que el registro de candidaturas es un tema muy importante dentro del proceso, dentro de todo proceso electoral. El registro de candidaturas está dentro de las fases del proceso, pero que no inicia necesariamente con el registro de candidaturas. Quienes van a ser candidatos empiezan a definirse mucho antes de que vaya a ser el registro mismo. Inicia con la selección por parte de los partidos políticos, de cada uno de las fuerzas políticas, de quienes van a ser sus futuros candidatos. Es decir, empiezan con la selección al interior del partido. Entonces, para que podamos nosotros hablar del registro de candidaturas, debemos partir en realidad de los procesos internos para la selección de estas candidaturas, que a la postre serán registrados como candidatos. Los procesos internos, es decir, los procesos que cada uno de los partidos políticos lleva a su interior, también consta de una serie de procesos internos. No solamente los partidos políticos deciden de manera directa, de manera de dedazo, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser sus candidatos? No. Debe haber todo un procedimiento democrático al interior de los partidos políticos para definir quiénes van a ser sus candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular. Ustedes saben, presidente de la República, miembros o integrantes del Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, en el Distrito Federal, ¿verdad? Las alcaldías de la Ciudad de México, en los estados de la República, los ayuntamientos, los gobernadores, gobernadoras, y los congresos de los diferentes estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. Bien, quiero compartir con ustedes una presentación que manejo en PowerPoint para ir conversando acerca de los procesos internos, de los partidos políticos. Nada más que voy a ver cómo se comparte. A ver, vamos a ver, presentar ahora. Es que aquí en este de Meet Google no estoy como muy bien, pues no conozco bien. A ver, vamos a ver toda tu pantalla. Vamos a ver si no, aquí no es. Cancelar. A ver, aquí una ventana. Aquí está. Ay, no. ¿Y por qué no me abre la de PowerPoint? ¿La ven ya o no? Es una presentación PowerPoint. No se ve. ¿No se ve? A ver, permítanme. Entonces, es que cuando me dice compartir, presentar, me da tres opciones y me dice toda la pantalla, una pestaña o me dice toda la pantalla, una ventana y una pestaña. Entonces, cuando le pongo toda la pantalla, pues nada más me aparece la pantalla de Meet Google. Entonces, pues esa no es. Cuando le pongo una ventana, me aparecen dos
Me aparece en la pantalla de Meet Google y la de bandeja en mi correo electrónico, que tampoco es. ¿Ya tiene abierta su presentación de PowerPoint? Ya la tengo abierta. Aquí está la presentación de PowerPoint. ¿Y la pueden maximizar? O sea, para que se vea en su pantalla. O sea, no la Ajá. tiene maximizada. Maximícela para que se vea en su pantalla. A ver, vamos a ver. A ver si es eso. Permíteme. A ver. Maximizar. Sí, aunque la haga chiquita, pero que sí esté visible para que se la detecte. Ah, perfecto, ya entendí. Ajá, sí. A ver, entonces vuelvo a ver, vamos a ver. Aquí está. Ya. Bueno, ¿ya la están viendo ahora sí? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Perfecto. Permítanme la maximización. Bien. Les estaba diciendo entonces que para eso necesitamos iniciar por analizar o por ver los procesos internos de los partidos políticos. ¿Y qué son los procesos internos? Bueno, pues son aquellos que se definen o que definen quiénes serán los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Obviamente, los partidos políticos deben tener en sus estructuras a los órganos internos que se encarguen de organizar este tipo de elecciones. Ajá, la ley obliga a los partidos políticos a tener órganos internos responsables de organizar estos procesos internos. Ajá. Y bueno, para ello necesitamos saber que 30 días antes de que cada partido político inicie sus procesos internos, debe definir algunas cuestiones muy importantes para ese proceso interno. Ajá. Debe fijar de manera muy precisa el inicio del proceso interno, el método que utilizará para la selección, el día en que se expedirá la convocatoria, los plazos de cada una de las fases que comprenderá el proceso interno, como cuáles, pues el tiempo para el registro de las personas que estén interesadas para inscribirse en ese proceso interno, obviamente, el tiempo del registro, de cuándo a cuándo van a transcurrir las precampañas, vamos a ver cada una de estas fases, cuándo va a ser la jornada comicial y cuándo se van a dar a conocer los resultados de esa fase comicial. Y también deben establecer, pues, definir los partidos políticos cuándo va a ser el día determinado o específico de la fecha de elección. Bien. Una vez que el partido político ya definió estos aspectos, entonces debe darlo a conocer al Instituto Nacional Electoral, si es que estamos hablando de un proceso electoral federal, debe darlo a conocer al INE dentro de las 72 horas siguientes a que tomaron estas definiciones. Ajá. Y bueno, pues los partidos políticos, cuando echen a andar sus procesos internos, tienen que hacerlo en condiciones democráticas en esa competencia interna. ¿Y qué es lo que cuidarán o deben cuidar esencialmente? Bueno, pues que haya igualdad de trato entre todos los participantes y asimismo debe garantizar cada partido político que les van a dar garantías de libre ejercicio de sus derechos a las personas que decidan participar, como pues efectivamente la libertad de expresión. Las fases de los procesos internos que cada partido lleva a cabo son esencialmente los siguientes. Podemos hablar de cuando definen el método de designación, que acabamos de hablar de ello, cuando emiten la convocatoria, después vendrá el registro de precandidatos, vendrán las precampañas, jornada electiva, resultados y también se debe prever un periodo para impugnaciones de los resultados al interior del partido. El método de designación, bueno, cada partido político en sus estatutos ya debe prever qué método de designación del candidato va a llevar a cabo. Si va a ser un voto directo, es decir,
por la militancia o incluso algunos partidos políticos a su interior prevén que pueda participar la ciudadanía en general. Es decir, abren la elección de la precandidatura y candidatura a que participe ya sea la ciudadanía en general, es decir, sean o no candidatos de su partido, perdón, sean o no integrantes de su partido político. Yo recuerdo que, que el PRD en sus estatutos prevé que para designar a un candidato dentro de su proceso interno puede participar aquel que quiera hacer aquel o aquella que quiera hacerlo. La ciudadanía en general puede participar en estos ejercicios. Y otros partidos políticos, como si mal no recuerdo, el PRI, cierra la votación solamente a su militancia y en algunos casos a órganos internos de los propios partidos políticos que representan a la militancia. También pueden elegir un voto indirecto a través de órganos del partido, es decir, cuando se celebran, el partido político puede celebrar asambleas, ya sea municipales o estatales, y ahí se designan a delegados. Los militantes eligen a quienes van a ser sus delegados a una elección, por ejemplo, nacional, y entonces esos delegados que fueron electos por la militancia acuden a la Asamblea Nacional y ahí se define el candidato por conducto de estos órganos internos. Se les llama asambleas estatales, se les llama el comité de elección, o sea, reciben diferentes nombres atendiendo a cada uno de los partidos políticos. Y también los partidos políticos prevén en sus estatutos otro medio de designación a través de la medición demoscópica, que son las encuestas. Es decir, los partidos mandan a hacer encuestas a la ciudadanía en general para ver quiénes de las personas que están participando en esos procesos internos son más conocidos, resultan más visibles dentro del partido político, y quien gane las encuestas, pues entonces ganará el proceso interno. Esencialmente son esos tipos de votación que se definen al interior de los partidos para elegir a quien ocupará la candidatura. Después de que se define el método de designación, pues ya no les queda más que emitir la convocatoria, porque en la convocatoria pues tendrá que definirse o tendrá que señalarse, entre otras cuestiones, obviamente, el cargo para el cual se está llevando a cabo el proceso interno, se está desarrollando este proceso interno, el método de selección que se eligió por parte del partido político, puede ser, como ahorita les comenté, a través de una encuesta o a través de la militancia, etcétera. Señalarán los requisitos de elegibilidad bueno, la normativa, la legislación señale para cada uno de los cargos de elección popular, inclusive en este tipo de cuestiones, en las convocatorias internas, además de los requisitos de elegibilidad, como la edad, como pues ser ciudadano de alguna entidad federativa, además de eso, también exigen en algunas ocasiones requisitos internos, por ejemplo, el haber ocupado anteriormente un cargo de elección popular ya, o el estar al corriente del pago de sus cuotas, ¿verdad? O sea, algunos otros requisitos internos que cada partido político define. En la convocatoria también estará hablándose y estará definiéndose muy precisamente el periodo de las precampañas. Asimismo, se establecerá la fecha de la jornada electiva para que los y las interesadas en participar pues sepan cuándo es la jornada electiva, cuándo se darán los resultados de esa jornada y finalmente los plazos para impugnar. Todas estas cuestiones, se dan a conocer dentro del mismo, del mismo partido político. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Alguna duda que quieran? Porque como comparto la pantalla, luego no los estoy viendo a ustedes en la cámara. ¿No? Perfecto. Seguimos adelante.
Ay, Dios, yo era escape. ¿Cómo le hago ahora para volver? Ahí está. Bien. Ahí. En el registro de precandidatos, ya cuando en la convocatoria se define cuándo se van a registrar los precandidatos, pues lo que procede a hacer es presentar la solicitud de registro por aquellas personas que estén interesadas. Una vez que se presenta la solicitud de registro, los órganos internos del partido se encargan de valorar la solicitud, es decir, si llenan todos los requisitos y reúnen todos los requisitos señalados en la convocatoria y de ser el caso, les estará entregando su registro como precandidato o precandidata. Ajá. Al día siguiente de que se otorga el registro como precandidato o precandidata, pues inician las precampañas. ¿Y qué son las precampañas? Pues son los actos que realizan los mismos partidos políticos, sus militantes y sus precandidatos para dar a conocer el perfil de estos últimos, así como sus propuestas, con el fin de obtener el respaldo del órgano decisor del partido político y ser el futuro candidato. Ajá. En estas cuestiones, pues también llevan a cabo reuniones públicas, asambleas para darse a conocer. Y también durante este periodo de precampañas, bueno, pues se emite la propaganda electoral, que no es otra cosa más que la emisión de mensajes en medios escritos, mediante medios escritos. También tienen acceso a radio y televisión, es decir, también hay hay mensajes que se emiten a través de la radio y la televisión. Ajá. A través de internet se permiten también emitir los mensajes de precampaña. Y cualquier medio que sirva para que el precandidato se dé a conocer. En el tema de las precampañas es que si el método de elección no va dirigido a la ciudadanía en general, bueno, pues entonces las precampañas tienen que quedar, o más bien tienen que ir dirigidas a los integrantes de un partido político, es decir, a su militancia. Entonces, en ese sentido, no obstante que los anuncios o la propaganda, los mensajes de propaganda se lleven a cabo a través de la radio y la televisión, sí esos mensajes deben contener también el lema de que van dirigidos a la militancia de determinado partido político. Eso es muy importante porque si no es así, pues la ciudadanía puede confundirse y puede no saber, más bien sí puede confundirse pues esto no resultaría pues una cuestión válida para cuando ya se lleve a cabo el proceso constitucional en donde ya los candidatos hagan campaña. Es muy importante entonces en este sentido dividir o tener muy definido qué son las precampañas de las campañas mismas. Las precampañas son todas las actividades llevadas a cabo para dar a conocer el perfil del precandidato al interior del partido político para que el órgano decisor del partido lo defina como candidato. Ajá. Y las campañas políticas es cuando ya existen varios participantes, pero de diferentes partidos políticos y los mensajes van dirigidos a la ciudadanía para que el día de la jornada comicial constitucional pues opte por la persona de su preferencia, la persona que más les pueda convencer políticamente hablando en cuanto a sus propuestas. En las precampañas, como les decía, los partidos gozan de tiempos en radio y televisión que a su vez pues los deben otorgar a sus precandidatos. Ajá. Todos los partidos políticos deben efectuar sus campañas en los mismos plazos. Es decir, la ley establece
plazos para que los candidatos dirijan o lleven a cabo la fase de precampañas. Ajá, ahorita lo vamos a ver más adelante. También la ley dice, los artículos 226 y 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que está prohibido otorgar artículos promocionales utilitarios durante las precampañas, como pues lo que son gorras, lo que son plumas, o sea, plumas para escribir, lo que son libretitas, ¿no? Que trae normalmente pues el nombre del precandidato, ajá. Los precandidatos, dice la ley, no podrán realizar actos anticipados de precampaña, que ¿cuáles serán los actos anticipados de precampaña? Pues son aquellos actos tendentes a promocionarse en una contienda interna, pero antes de que inicie propiamente la fase de precampaña. Los precandidatos, también dice la ley, no podrán contratar promoción personal en radio y televisión. Solamente pueden acceder a estos dos medios de comunicación a través de los tiempos que el partido tenga porque se los haya otorgado el Instituto Nacional Electoral, quien es el único administrador de los tiempos en radio y televisión en cuanto a cuestiones políticas o político-electorales se refiere. También se señala que no podrán participar simultáneamente, una persona no podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna por diferentes partidos políticos, salvo que se trate de una coalición. Y también se señala que los precandidatos y precandidatas no deben rebasar los topes de precampaña. ¿Qué son los topes de precampaña? Bueno, son cantidades específicas que señala el Instituto Nacional Electoral y la cual, está definida mediante una fórmula en la ley. Y esta, pues, no puede ser rebasada, estas cantidades no pueden ser rebasadas ni por los partidos ni por los precandidatos, porque si no, estarían poniéndose en una situación de desventaja en relación con los demás procesos internos. Las precampañas, cuando se llevan a cabo elecciones de presidentes, senadores y diputados federales, la ley establece que inician la tercera semana de noviembre y no pueden durar más de 60 días. Y cuando solamente se va a renovar la Cámara de Diputados, se señala que inician la primera semana de enero del año de la elección y no deben durar más de 40 días. En el caso anterior, en el caso en que el proceso tiene lugar para renovarse el presidente, senadores y diputados, inician la tercera semana de noviembre del año anterior a la elección. Y les repito, no pueden durar más de 60 días. La siguiente fase, una vez que se llevan a cabo toda la fase de precampaña, en donde los precandidatos y precandidatas realizan actividades para darse a conocer al interior del partido y convencer que son la mejor opción, bueno, pues se lleva a cabo, después de que esto sucede, se lleva a cabo la jornada electiva, que es el día fijado en la misma convocatoria para que la militancia pueda emitir su votación o se realice la encuesta para la designación del candidato. Esa es la jornada electiva. Es una votación que sucede al interior del partido o si está abierta a la ciudadanía, pues la ciudadanía acude a votar en las mesas receptoras de votación que defina cada partido político y esta votación, aunque participa la ciudadanía en general, solo va a tener efectos hacia el interior del partido político que la organizó. Posteriormente a la jornada electiva, pues vienen los resultados de la propia jornada. Pues se dan a conocer los resultados de la encuesta o se dan a conocer los resultados de la votación que la militancia emitió y en la que se define quién de los precandidatos o precandidatas ocupa o debe ocupar la candidatura. Y
Posteriormente viene la fase impugnativa. Si las precandidatas o precandidatos no están conformes con los resultados de la elección al interior del partido, pueden impugnar esos resultados ante los propios órganos del partido político. También por definición, por disposición legal, cada partido político debe tener o debe contar con un órgano colegiado encargado de impartir justicia al interior del partido. Entonces, estos órganos serán los encargados de resolver todas las inconformidades que haya en relación a los resultados internos. Si la decisión de este órgano tampoco convence a quienes participaron en el proceso interno, pues el precandidato o precandidata puede acudir ya ante los tribunales electorales del Estado a través de un juicio para la ciudadanía. Pero para ello, vuelvo a repetir, es preciso que agote las instancias internas del partido. Entonces, como ven ustedes, vamos, también hay un desarrollo interno al interior del partido para definir quién va a ser candidata o candidato. Ya no es por una designación, ¿no? De la clásica que antes sí existía, el clásico dedazo, ¿no? De que los órganos cupulares del partido definían de manera directa, sin más, quiénes iban a ser sus candidatos. Ahora hay el desarrollo de todo un proceso muy definido, con fases muy definidas, con fechas muy definidas, pero además además de las fechas y todo, con todo una definición de cómo va a ser el método de selección. Esto garantiza, evidentemente, que el proceso sea democrático y no solamente los órganos cupulares hayan designado por decisiones propias quiénes serán los que van a contender por ese partido político ya en el proceso constitucional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les hablaba yo, les decía yo, les comentaba yo que en la convocatoria se definen muy bien los requisitos de elegibilidad. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a definir, vamos a ver cuáles son estos requisitos de elegibilidad, que por ejemplo, para presidente de la República es ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicana, ¿no? Ese es uno de los requisitos, tener residencia de 20 años en el país. Por ejemplo, pero que también yo les hablaba de que puede haber en los estatutos de cada partido político requisitos adicionales. Por ejemplo, si un partido político señala su convocatoria que es para el cargo de presidente de la República, algunos partidos definen que para que se obtenga por parte del partido esta candidatura, además los participantes deben de haber ocupado un cargo de elección popular previo. Por ejemplo, haber sido senador con anterioridad o haber ocupado un cargo dentro de los órganos internos del partido, necesariamente que sea militante del partido. Ajá. Es decir, cada partido político en ejercicio de los principios de autodeterminación y autoorganización puede establecer requisitos adicionales para postular a las personas como candidatos o candidatas a un cargo de elección popular, además de los requisitos legales. Pero estos requisitos adicionales partidarios no deben ser de tal magnitud, no deben ser obstáculo para el ejercicio de sus derechos político-electorales. ¿Cuál sería uno? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que si un partido político exija para poder ser registrado por ese partido a un cargo de elección popular como candidato o candidata, pues que le exija haber ocupado durante 3 ocasiones un cargo de elección popular
¿no? Pero además no continuo, pero además debe tener, no sé, 20 años de militancia en el partido. El hecho de que exija tantos requisitos puede anular realmente el ejercicio de derechos político-electorales, porque imagínense, primero haber ocupado una militancia, por ejemplo, de 20 años, ¿no? Y luego haber ocupado un cargo de elección popular, o 2 o 3 cargos de elección popular previos a ser un candidato para presidente de la República. Entonces, a veces esos requisitos adicionales pudieran generar una violación a los derechos político-electorales. Y esto cuando la persona la persona interesada estima que los requisitos adicionales que implementan los partidos políticos hacen nulos sus derechos políticos, pueden acudir ante los tribunales electorales alegando esta situación, alegando esta circunstancia. Es decir, en otras palabras, para esos los requisitos adicionales que exigen los partidos políticos son válidos siempre y cuando no anulen el ejercicio de derechos político-electorales en su faceta de ser postulado a un cargo de elección popular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, bueno. Alguien levantó la mano. Martín García. Martín, no te veo. Ahora sí lo veo. Sí, buenas tardes, maestra, compañeras, compañeros. Sí, los requisitos que usted está comentando, tal parece que fueran muy difíciles de encontrar en las convocatorias partidistas, y es una realidad que me sorprende que sea tan inaccesible, o sea, más bien que sigan vigentes esos estatutos de los partidos y que no hayan sido modificados o que no hayan sido, pues, o que al menos hubiese una solicitud de modificación por parte de alguna autoridad, ya que posiblemente estén esperando que haya alguna solicitud de algún juicio de derechos políticos por parte de algún militante. Pero sí como son de dominio público también todos los estatutos, considero que sí debía, pues, de haber alguna autoridad para hacer solicitudes de revisión de esos estatutos, porque es real que hay candidatos que sí se eternizan en los puestos públicos postulados por un solo partido, pero es debido a eso de que van acumulando, pues, los requisitos que les van pidiendo, y pues tienen prácticamente su vida política o vida pública adheridos a esas instituciones políticas, ¿verdad? Por eso, pues sí, no estamos dentro de un plan de paridad o de otorgar a las minorías una oportunidad de participar. Entonces, ahí también que dentro de la misma militancia se empiecen a haber renuncias o cambios o brincos de partido a partido por la misma situación, ¿no? Por eso también se da el fenómeno de la creación de partidos nuevos, y pues esa situación se vive en realidad bueno, actualmente es vigente esa situación que usted plantea. Gracias, maestro. Sí, Martín. Bueno, a ver, quiero aclarar que afortunadamente de unos años para acá, los estatutos de los partidos políticos se han ido modificándose para realmente tener condiciones democráticas de que sus militantes puedan participar en los procesos internos. Pero sí le puedo decir que algunos estatutos sí preveían pues condiciones muy específicas y sí excesivas para que militantes de los propios partidos pudieran ser postulados o pudieran participar al interior del partido político. Parecería que hacían regulaciones tan exigentes
que solamente podían participar unos cuantos, o sea, no estaba abierta toda la militancia, ¿no? Porque, por ejemplo, el cargo más importante, digámoslo así, importante que hay, pues es el de presidente de Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, el más importante, sí, vamos, políticamente hablando, el más importante sería presidente de los Estados Unidos mexicanos, y entonces, para ser postulado al interior de los partidos políticos que quería obtener una precandidatura antes, pues sí, preveían, por ejemplo, que tuviera cierta edad, que tuviera ciertos años de militancia, como que no lo querían dejar como que no querían que los militantes de nuevo ingreso pudieran participar, ¿no? Porque pues decían, no, bueno, a ver, el cargo de presidente pues es un cargo muy importante como para dejarlo a militantes que son de nuevo ingreso. Entonces sí imponían requisitos como de haber ya sido postulado por el mismo partido a un cargo de elección popular previo, ¿no? Tener determinado número de años de militancia, y que también en realidad pues los partidos políticos son una manera de protegerse, pero luego son tan exagerados los requisitos que parecería que ciertas candidaturas al interior pues solamente ciertos militantes pueden cumplirlas, ¿no? Son medios de protección que los propios partidos políticos se imponen para que no cualquier persona que llegue como militante, pues luego se quiera postular, ¿no? Entonces, pues sí se generan condiciones exigentes y podríamos decir que de alguna manera sí se han ido limpiando los estatutos de este tipo de medidas tan exigentes. Bien, entonces, ahora sí estamos ya en una fase en donde democráticamente hablando podemos decir que condiciones democráticas se han también ido implementando al interior de los partidos, no solamente cuando los partidos compiten entre sí, sino desde dentro de cada partido político ya hay una competencia interna para que los militantes puedan ocupar determinadas o las candidaturas, ¿no? Y puedan ser postulados en un futuro como candidatos o candidatas. Entonces, siguiendo esta cuestión, siguiendo esta idea, pues una vez que ya se definen quiénes son los candidatos por cada uno de estos partidos políticos después de haber seguido un proceso interno, con todas estas fases de las que platicamos ahorita, pues entonces ya empieza el tema del registro de las candidaturas, cuando ya cada fuerza política definió de manera democrática a su interior quiénes son las personas que van a ser postulados como candidatos o candidatas a los distintos cargos de elección popular. También, a ver, permítanme tantito. Ahora sí. Bien, el registro de candidatos es también, obviamente, pues una fase ya del proceso constitucional muy importante porque pues esto da la pauta para que las personas que se registren o que obtengan el estatus de candidato o candidata pues cuenten con un estatus especial que les dará derechos pero también les impondrá obligaciones. Eso para las personas que van a ser candidatos o candidatas y para la ciudadanía también representa muy importante el definir quiénes son esos candidatos para que la ciudadanía los vayan conociendo sus propuestas, vayan conociendo cuál es la plataforma electoral y en un momento dado la ciudadanía defina la mejor opción y por la cual votará el día de la jornada electoral. Ustedes saben que las candidaturas que hay en el ámbito federal son las siguientes. Presidente de la República, voy a compartir con ustedes otra presentación. Ahora sí que me apoyo de las presentaciones porque me parece que en la comunicación hacia distancia se facilita un poco más
hablar por conducto de, bueno, más hablar y ir expresándose a través de presentaciones. Entonces, permítanme, nada más la ubico y ahorita la muestro, la expongo. Vamos. Ahí voy. Uh-huh. A ver, voy a presentarla. Les pido me tengan tantita paciencia. A ver. Ahí ya está, ¿ya la están observando? Sí, ya se ve. Perfecto. Ok. Nada más voy a hacer. Entonces, ustedes saben que las candidaturas en el ámbito federal, pues es la presidencia de la República. También debe haber registro de senadurías por mayoría relativa, que son 64. También hay registro de candidaturas registro de senadurías por representación proporcional. De primera minoría no hay, y ahorita les explico, específicamente no hay, y ahorita les explico por qué. Diputaciones federales por mayoría relativa, 300, cada partido político debe registrar diputados federales por mayoría en un número de 300 y diputados federales de representación proporcional, que son 200, salvo las candidaturas de senadurías de primera minoría. En todos los demás casos debe haber un registro por parte de los partidos políticos. Ajá. Y aquí, al momento de hablar del tema del registro de candidaturas, pues es indispensable que hablemos de los requisitos de elegibilidad, que son los requisitos que refieren a las condiciones y cualidades previstas en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que una persona debe cumplir para ocupar un cargo de elección popular. Estos requisitos de elegibilidad no pueden ampliarse o restringirse más que por voluntad del legislador, lo cual se traduce en que ni las autoridades administrativas ni las autoridades jurisdiccionales podrán imponer un requisito adicional que no esté contemplado en la ley o en la Constitución. Hay requisitos de elegibilidad específicos para presidencia, para diputaciones y para senadurías. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para presidente de la República, presidente o presidenta de la República? Y estos los define el artículo 82 de nuestra Constitución Política Federal. En primer lugar, debe ser, entiéndase por favor, ciudadano o ciudadana, digo, la Constitución viene así en redacción con el género masculino, pero vamos a entender lo que es ciudadano o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y con residencia en el país al menos durante 20 años. ¿Por qué todos los requisitos de elegibilidad, déjenme comentarles, todos tienen una razón de ser? ¿Cuál será la razón de ser de este requisito en específico? ¿Alguien me lo pudiera decir, por favor? ¿Alguien sabe cuál será la razón de ser de este requisito de elegibilidad? No. ¿Qué se les podrá ocurrir? ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución exige el que una persona para ser presidente de los Estados Unidos mexicanos tenga que ser una persona mexicana por nacimiento? Es decir, contar con nacionalidad mexicana, pero además esa nacionalidad mexicana debe ser por nacimiento. Ustedes saben que hay dos maneras de adquirir la nacionalidad mexicana.
por nacimiento y por naturalización. Ajá. En el caso de presidentes es nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno uso de sus derechos, pero además dice hijo de padre o madre mexicanas. Ajá. Además, o sea, además de que tú seas mexicano por nacimiento, tienes que tener tu padre o madre mexicana, ser mexicanos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Y además tener una residencia de por lo menos, al menos 20 años. Bueno, pues el requisito o la razón de ser de esta exigencia constitucional es que la idea es que la persona que vaya a ser presidente realmente tenga un vínculo consanguíneo con México, con su país. Ajá. Un vínculo que sea, vamos, consanguíneo, es decir, que sea realmente afectivo, pero por consanguinidad, que realmente sea alguien que sea, es decir, hijo de México, para decirlo en pocas palabras. Pero además con residencia en el país durante 20 años, al menos durante 20 años, porque también tenga una afección, un sentimiento de afecto hacia el país, de que conozca realmente la cultura mexicana, de que conozca realmente los problemas de México, de que conozca realmente su situación social, política, cultural y todo este tipo de cuestiones. Por eso es que la Constitución exige que quien quiera ser titular de la presidencia de la República sea ciudadano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y además con una residencia de 20 años. Es decir, no cualquier persona que venga del extranjero, más bien, o sea, no cualquier persona que llegue a México, ¿no? No, sino realmente tiene que tener un vínculo con el país. Pero además, en la fracción 2 se dice que esa persona tiene que tener 35 años cumplidos. ¿Por qué? ¿Qué razón de ser tendrá este requisito de elegibilidad? ¿Alguien me podrá decir por qué 35 años? ¿Por qué la Constitución exige 35 años? ¿Alguna idea de por qué exigirá una edad determinada? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 30? No, sino la Constitución habla de 35 años. ¿Alguien tendrá una idea? ¿Alguien me podrá expresar una idea? ¿No? ¿De plano no? No, alguna idea que les venga a la mente. No tengan miedo, pues, o sea, no pasa nada. El tema es que participemos todos también para que hacer la clase un poquito más dinámica, para que, es decir, para que quizá no se haga tan pesada la clase, ¿no? Bueno, la razón de ser de tener 35 años cumplidos el día de la elección, esta exigencia se debe sobre todo sí me están viendo, ¿verdad? A que el legislador la definió, el legislador, el legislador constituyente eligió porque consideró que a los 35 años una persona ya tiene el suficiente conocimiento intelectual y la madurez, si ustedes quieren, psicológica, como para ejercer este cargo tan importante de elección popular como es ser presidente o presidenta de la República. No hay una justificación particular por qué específicamente 35 años, es decir, ¿por qué no 30 y por qué no 35? Simple y sencillamente estimó, así ahora sí que en ejercicio de su soberanía, que 35 años eran los suficientes, les digo, para contar con conocimientos intelectuales y conocimiento, una madurez psicológica para poder ejercer este cargo sin problema. La tercera fracción del artículo 82 de la Constitución se refiere a que la persona debe tener una residencia en el país durante todo el año anterior a la elección.
Residencia, o sea, además de haber residido en el país al menos 20 años para poder ser electo presidente de la República, el año inmediato anterior debió de haberlo pasado en México. ¿Alguna razón? Vuelvo a preguntar, ¿alguna razón por qué ustedes creen que, en qué se basará este año de residencia que se exige? ¿Alguna razón, Carlos? Estoy viendo a Carlos Toledano. ¿Alguna razón, Carlos, que me des? ¿O Liliana o alguien más que quiera participar? Es para que tenga conocimiento de la situación del país. Así es, para que conozca cuando llegue al cargo, ¿verdad? Conozca qué ha pasado en el país durante el último año, ¿no? ¿Qué problemas le aquejan con esa, es decir, inmediatamente aquel ha llegado a ejercer el cargo de presidente, ¿no? Que no tenga un desconocimiento del país y qué es lo que está pasando alrededor del tiempo cuando él ha llegado a ejercer ese cargo. Efectivamente, Carlos, esa es la razón. Y como siguiente requisito que nos exige la ley, la Constitución, es no pertenecer a la iglesia ni ser ministro de algún culto. ¿Me podrá decir alguien, además de Carlos o que no sea Carlos, por qué este requisito, por qué este requisito omisivo, por decirlo así, de no ser ministro de culto ni pertenecer a una iglesia en particular? No sé, ¿quién quiera participar, por favor? Alan Valladares. Alan, ¿me está siguiendo, Adán? Alan, perdón. Sí, le estoy siguiendo, maestro. Gracias. Oye, ¿tú por qué te imaginas tú que para ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, presidente o presidenta, la Constitución exige que la persona no sea ministro o ministra de culto o pertenecer a la iglesia? ¿Por qué te imaginas que se exija esto? Pues yo creo que hace alusión principalmente a que se va a representar un Estado laico, ¿no? En la separación de la iglesia y el Estado, no hay lugar o no hay apertura para que se pueda mezclar esto. Exacto. Sí, esa es la verdadera razón. Ustedes saben que uno de los principios constitucionales de nuestra constitución política, es decir, aquí en México, de nuestra constitución política, es la separación de iglesia-estado. Ajá. Es uno de los principios que particularmente rige en México, a lo mejor no en otros estados, pero que históricamente en nuestro país pues han sucedido situaciones tales que pues finalmente en nuestra Constitución hemos llegado a el principio de separación de iglesia separación iglesia-estado. Entonces, como derivación de este principio constitucional está que quien ocupe la presidencia de la República no pertenezca a la iglesia ni sea ministro de algún culto. Ajá. Bien, y la quinta fracción del artículo 82 nos habla, a partir de aquí, del quinto, del sexto y de los que vengan, habla de diferentes cargos que se requiere que no haya ocupado la persona que llegue a la presidencia de la República, a menos que se haya separado con un tiempo, el tiempo específico que también se marca en la misma Constitución. Por ejemplo, la fracción quinta dice no estar en servicio dentro del ejército 6 meses antes de la elección. La fracción 6 dice no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni gobernador o gobernadora, a menos que se separe 6 meses antes de la elección. Bueno, la razón de ser de estas prohibiciones temporales, llamámosle así, porque después, si ocupaste alguno de estos cargos, pero te separaste, ¿no? 6 meses antes de que ocurriera la elección, pues sí puedes ser postulado para un cargo de elección popular como presidente de la República. Pero ¿por qué se exige esto? Pues porque quien haya ocupado estos cargos, pues en realidad se habla de que pueden ejercer una influencia sobre las personas, ¿no? Sobre la ciudadanía, de manera que
si fuiste secretario, si fuiste subsecretario de Estado, si estuviste dentro del ejército, si fuiste fiscal general de la República, gobernador o gobernadora, puedes ejercer una influencia importante. Entonces, tienes que separarte 6 meses antes de la elección para que no te pongas en una situación de ventaja respecto de los demás contendientes. ¿Por qué? Pues porque esos cargos son tan importantes que pueden ejercer influencia sobre el electorado. Entonces, la misma Constitución dice, bueno, pues con que te separes 6 meses antes, ¿no? Ya puede considerarse que no puede, el cargo no va a influir sobre el electorado. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, ok. Y finalmente también se establece que quien quiera aspirar a presidente de la República no debe haber desempeñado el cargo, ese mismo cargo, ni como interino, ni como sustituto o provisional. Esto se debe a la restricción constitucional, que también es un principio constitucional, en cuanto al Ejecutivo, el principio de no reelección. Lo que subyace en esta fracción 7 es el principio de no reelección, de manera que tiene que ocupar la presidencia de la República alguien que no haya ocupado bajo ninguna circunstancia como interinato, como sustituto o como provisional el cargo de presidente. No lo debió de haber, no lo debe haber ejercido, pero de ninguna manera el cargo de presidente. Entonces, esto deriva, también es una derivación de un principio constitucional de nuestra Carta Magna, en el sentido del principio de no reelección. ¿Queda claro? ¿Sí? Ay, no los veo. Bien, si me lo permiten, y creo que la escuela no tendrá algún inconveniente, o si hay algún inconveniente, por favor, díganmelo. Podemos hacer un break de 5 minutos justo para, son 5, 6, 5, 11, nos volvemos a reencontrar, por favor, para que quizá tomen un pequeño descanso. Gracias.
Bien, continuamos. Muy bien. Entonces, comentábamos que los requisitos de elegibilidad para ser presidente o presidenta de la República. Bien, hay otros cargos de elección popular, diputados y senadores. En el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los requisitos que se deben reunir por la persona que quiera aspirar a ocupar una diputación en el Congreso de la Unión. En la fracción primera habla de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio de sus derechos. Igual que en el caso anterior, bueno, les comentaba yo que hay dos maneras de obtener la ciudadanía mexicana, por nacimiento o por naturalización. En el caso se exige que sea por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, la persona debe contar con 21 años cumplidos. También, como en el caso de presidente, en el caso de diputado, pues 21 años estableció la Constitución, estableció el legislador constituyente que 21 años era la edad adecuada para que una persona pudiera ejercer este cargo. Además, que recuérdense ustedes que anteriormente la ciudadanía se adquiría no a los 18, sino a los 21. No obstante que ahora la ciudadanía se adquiere a los 18, sigue quedando como requisito para ser diputado a los 21 años cumplidos. Ser originario en la fracción tercera del 55 se establece el ser originario de la entidad federativa respectiva o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores. Aquí es de resaltar que, bueno, pues también se exige un vínculo con la entidad federativa o con el lugar en donde se vaya a elegir el diputado o la diputada. Ajá. Nos pide que seamos originarios, es decir, haber nacido, ¿no? En el lugar donde se va a llevar la elección o, fíjense ustedes, vecino con residencia efectiva de más de 6 meses. Es decir, si no eres originario, te permite que puedas postularte al cargo de diputado siempre y cuando tengas una residencia en ese lugar de más de 6 meses y debe tratarse de una residencia efectiva, con lo cual se quiere decir o esto se traduce o se interpreta en el sentido de que no sea una residencia formal, no solamente que tengas ahí una casa, ¿verdad?, a tu nombre para que tú puedas ser diputado, no, sino que más bien cuando te dice efectiva, te está recalcando, te está remarcando, te está patentizando que realmente vivas en el lugar en donde se va a llevar a cabo la elección y te vas a postular para ejercer el cargo de diputado. Y te exige por lo menos un tiempo de 6 meses anteriores. Y también a partir de la fracción cuarta hacia abajo, te pide una serie más bien te impide que hayas tomado o que, perdón, hayas ocupado un cargo de estos que vamos a leer enseguida, a menos que te hayas separado con una temporalidad determinada. Así, la fracción cuarta habla de no estar en servicio dentro del ejército ni tener mando de policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, a menos o cuando menos 90 días antes de la elección. No ser titular de algún organismo autónomo, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de órganos descentralizados, ni desconcentrados federales, a menos que te separes definitivamente 90 días antes de la elección. Asimismo, te exige no ser ni ministro de la Corte, ni magistrado o secretario del Tribunal Electoral Federal,
ni consejero del INE, secretario o director ejecutivo o personal profesional directivo, a menos que te separes definitivamente 3 años antes de la elección. Dice también que los gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en sus entidades durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente. En la próxima clase vamos a ver una interpretación que ya ha hecho la Sala Superior en relación a esta fracción. Y también se dice que los secretarios de Estado, sí, los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados, jueces federales y locales, así como presidencias municipales y alcaldes o alcaldesas, no podrán ser electos en las entidades de su jurisdicción si no se separan 90 días antes de la elección. También se prohíbe ser ministro de culto religioso y no estar en los supuestos del artículo 59, es decir, el artículo 59 habla de la reelección, de la no reelección, a menos que pues te proponga el mismo partido político y que hayas renunciado o perdido tu militancia antes de la mitad del mandato. Estos son los requisitos que se exigen para ser diputado. Para este cargo de elección popular, el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales especifica que también es requisito para este cargo estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Además, también se exige no tener condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos son los requisitos que se necesitan para que una persona pueda ocupar el cargo de diputado o diputada en el Congreso de la Unión. ¿Alguien me puede decir qué les parece, sobre todo el requisito legal de no haber sido condenado por violencia política en razón de género? ¿Alguien me pudiera dar su opinión? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? A ver, ¿quién me pudiera dar su opinión? No sé, a ver, Jesús Andrés. Bueno, a ver, Jesús Andrés y luego Martín García. Jesús Andrés, oye, ¿tú a qué te dedicas? A ver, primero también me gustaría como que conocerlos un poquito. Soy abogado postulante. Muy bien, Jesús Andrés. De experiencia en cuestiones electorales. Y bueno, finalmente, ahora con las acciones afirmativas sí es muy importante, ¿no? Sobre todo la situación de la violencia de género. Lo platicábamos en clases anteriores, en las inmediatas anteriores, que sí, efectivamente, a través de los años, las postulaciones habían sido muy, pues muy cooptadas por la situación de ser mujer, ¿no? Incluso muchos personajes políticos, bueno, y principalmente acá en mi estado, que es Veracruz, también han tenido situaciones de violencia, ya sea por discriminación verbal, en contra de las mujeres. Entonces, pues ya en cuestión de las acciones afirmativas y sobre todo de los derechos humanos de todos, ¿no? Sí, y de una manera muy personal, yo pienso que es una buena acción el no tener ese, pues llamémosle, historial, ¿sí? Porque si vamos a ser representantes populares, si no vamos a representar nada más a un género, ¿no? Vamos a representar a todos, por lo tanto, pienso que debemos de tener una buena imagen, y más que buena imagen, una buena intención y un historial de igualdad de comportamiento ante todos, ¿no? Ya sea cualquier tipo de género y credo, que no haya, pues ningún afecto por alguna, no sé, forma de pensar. Debemos de ser totalmente neutrales y imparciales, pero sí, en lo personal, así como también no haber cometido algún delito doloso,
también el no haber tenido violencia política contra las mujeres, para mí es importantísimo, ¿no? Más en la situación en que se encuentran las mujeres en los últimos años, que como ayer lo platicamos, ¿no? Qué tristeza que tengamos que realizar acciones afirmativas para protegerlas, cuando realmente, pues finalmente todos somos iguales ante la ley. Y sí es una forma muy personal de pensar, y concuerdo con esa acción afirmativa. ¿Es cuanto, maestra? Gracias, Jesús. Martín. Sí, maestra, en el sentido de alcanzar un desarrollo, pues ahora sí que con bases parejas para los géneros que compiten por el poder público, es considerable y necesario mantener esa política de dar apertura a la participación de los diferentes géneros. El cargo público pues representa eso, ¿verdad? Que no haya una práctica discriminatoria en contra de algún otro género. Creo yo que el inciso que está ahí, o la disposición en el artículo 10 de la LEGIPE, implica esa situación de dar apertura pues al principio de equidad de género. Si no se cumple ese principio, o si hay un candidato que pudiera estar postulado y tuviera esos antecedentes, pues estaría, en caso de ser aceptada su candidatura para registro ya, pues estaríamos hablando de que se está contradiciendo completamente la ley o la dirección o el sentido de la ley electoral, porque entonces, ¿para qué está toda la estructura si se están bloqueando precisamente uno de los principios, que es la imparcialidad, ¿verdad?, de la contienda electoral? Creo yo que es necesario que se aplique esa disposición, porque además, pues no es digámoslo de manera civilista, pues no es un buen ejemplo para la sociedad, ¿verdad?, tener esos antecedentes. Pero por otra parte sí es preciso lograr ese cambio cultural y sobre todo político, que nos acerque al equilibrio en la participación de los géneros en los puestos públicos, y en ese sentido está pues dispuesta la legislación actual, y por ello pues sería un retroceso si se siguiera permitiendo que personas personas con ese historial tan negativo pues tuvieran una representación política, popular y pública. ¿Es cuanto, maestra? Muchas gracias, Martín. Pues sí, a ver, efectivamente, esta nueva exigencia obedece a las medidas que quiere imponer el Estado mexicano desde su normativa, evidentemente, para lograr que en realidad en nuestro país se combata, una medida más para combatir la violencia política o la violencia en contra de las mujeres, ¿no? En razón de este género. Efectivamente, ahora quien desea ocupar un cargo de diputado o inclusive de senador, pues no debe contar en su historial con una condena en este sentido, ¿no? Haber cometido violencia en contra de las mujeres en razón del género. Y bueno, pues es que la crítica es que, bueno, pues ha sido excesivo. También en la siguiente clase veremos algunos criterios que ha emitido la Sala Superior en relación con este punto específicamente, para que vean, es decir, esto que estamos platicando ahorita es normativo. La siguiente clase vamos a ver criterios sobre todo de cómo se han interpretado este tipo de cuestiones, ¿no? Normativas, que ha dicho el Tribunal Electoral en relación con algunos aspectos de los que ahorita estamos viendo. Ajá. Entonces, pues sí, efectivamente es algo que a mí, desde mi particular punto de vista, y yo evidentemente que puedo decir siendo mujer, pues que me parece unas medidas normativas muy, muy importantes, y que de lo que se trata es erradicar poco a poco y con miras a que se logre hacer ya de manera cultural, ¿verdad?, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Bien, pues seguimos. Dentro de los cargos públicos también está a nivel federal el de
el de senador o senadora. Y los requisitos de elegibilidad para este cargo de elección popular se encuentran en el artículo 58 de la Constitución Federal. En realidad, lo que dice este artículo es que para el cargo de senador operan los mismos requisitos previstos en el artículo 55 constitucional que se refiere al cargo de diputado. Entonces, para diputado y para senador van a ser los mismos requisitos, salvo el de la edad. El de la edad en el artículo 58 de la Constitución se fija en 25 años cumplidos para el día de la elección. Fíjense ustedes, atendiendo al cargo, se exigen diferentes edades. Para presidente de los Estados Unidos mexicanos, quedamos que era 35, para los diputados 21 años cumplidos y para senador o senadora 25 años cumplidos. Y en este caso también el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen unos requisitos adicionales. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Y segundo, no tener condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Así lo prevé el artículo 10 constitucional. Como ustedes ven, tanto para diputado como para senador, el artículo 10 establece estos requisitos adicionales. Para presidente de la República, pues en realidad no se dice absolutamente nada. Ajá. Y me gustaría escuchar su opinión en relación con este punto. ¿Qué piensan ustedes que para presidente de la República solamente están los requisitos constitucionales? Para diputado y para senador, además, requisitos legales que están en el artículo 10. Ajá. ¿Qué pasaría si una persona se postula? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué pensarían ustedes si una persona se postula para el cargo de presidente de la República y en su historial, en su haber, en su vida anterior ya ha sido condenado por razón de violencia en contra de las mujeres por razón de género? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Pudiera ser? ¿No pudiera ser? ¿Qué pasaría? El artículo 10, fíjense ustedes, el artículo 10 de la LEGIPE dice que son requisitos para ser diputada o diputado, senador o senadora, y les acabo de decir, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, pero además no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras cosas. Eso es lo que dice. Ajá. Pero ¿qué pasaría con que alguien se postule para presidente y tenga una condena por este delito? O vamos a suponer algo mucho más así, más palpable, no cuente con credencial para votar. Podrá ser candidato a presidente de la República. Me llama la atención porque el artículo 10 de la LEGIPE habla de requisitos para ser diputado o diputada, senador o senadora, pero no habla nada de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y este artículo, al referirse nada más a diputado o a senador, diputada o senadora, pues de alguna manera sí está excluyendo al presidente de la República. Ajá. Sí me doy a entender. Entonces, ¿qué pasaría entonces si una persona se presenta como candidato o candidata para un cargo de elección popular y no cuenta con credencial para votar? O a lo mejor ya fue condenado o condenada por violencia política, por violencia, digo, aunque no sea política, por violencia en contra de una o varias mujeres. ¿Qué pensaría? A ver, Jesús, Andrés, ¿qué me dirías tú? Bueno,
Finalmente, el requisito de la credencial de elector, credencial INE, pienso que debe ser un requisito sine qua non, ¿no? Incluso para cualquier trámite. Y respecto de la situación de haber sido condenado, híjole, pues entraríamos entonces en un estudio respecto del modo honesto de vivir, ¿no? Yo, en lo personal, sí impugnaría a ver si la persona ya es candidato para presidente de la República o precandidato o aspirante, pues al menos debe de tener un modo honesto de vivir, entre ellos no tener ese historial, ¿no? De violencia, porque entonces a mí como votante no me daría pues prácticamente ninguna confianza, ¿no? Independientemente de cualquier creencia o no sé, inclinación hacia cualquier teoría, yo no podría confiar en un candidato que tiene un historial, pues, no sé, ya siendo muy exagerado, un historial delictivo de esa categoría, ¿no? Porque, pues, vaya, ¿cómo le podemos llamar a una persona que ha atentado contra la dignidad, contra la seguridad del género femenino, más que delincuente, ¿no? Aunque se oiga feo. Yo, en lo personal, sí entraría en un conflicto de interés. Para empezar, no votaría por él, ¿sí? Y en segunda, pues, sí, realmente. En segunda, pues, yo creo que sí, se tiene que analizar esa situación, ¿no? O a lo mejor encuadrarlo dentro del modo honesto de vivir, determinar que no lo tiene y por lo tanto no acceder ni siquiera a postularse. ¿Es cuánto, doctora, maestra? Ajá. A ver, entonces tú de plano sí extenderías esos requisitos, esos dos requisitos que estoy haciendo alusión para presidente, para el cargo de presidente o presidenta, no obstante que la ley no lo prevé. ¿Alguien más me quiere dar su opinión? Martín García, que también, sí, gracias Jesús Andrés, que también estaba haciendo algún comentario. Sí, maestra, considero que en caso de que fuera registrado, pasando cualquier eventualidad que fuese aceptada su candidatura, pues perdería la elección porque pues las mujeres son las que tienen mayor grado de participación y emiten el mayor número de sus votos. De ahí, desde esa perspectiva simplista, creo que pues perdería, ¿no? Pero por otro caso, pero deja tú, ¿le darías el registro a una persona? O sea, tú eres parte del Instituto Nacional Electoral y entonces un partido político registra ante ti a una persona que pues al parecer, bueno, no al parecer, sino es del conocimiento público que ha sido condenado por violencia en contra de las mujeres en razón de género, o bien, pues que nunca se ha registrado ante el INE y no cuenta con credencial para votar. ¿Tú le admitirías el registro para ser candidato o candidata a presidente de la República? Bueno, bueno, en primer lugar, nos dice ser mexicano y pues por identidad los mexicanos pues nos asociamos pues a ser cumplidos con la ley, independientemente de muchas veces se cumple o se cubren requisitos sin que estén en alguna disposición. En el caso yo pienso que un partido no se arriesgaría primero a postular a alguien que no tuviera ni la credencial, ¿no? Porque pues es un medio de identidad, precisamente, que le daría pues la certeza de que es mexicano y de que es respetuoso pues de las leyes, ¿no? De las posiciones respecto al registro en el padrón nacional, padrón electoral. Y eso por el lado de la credencial, yo creo que sí sería muy recomendable que lo tuviera. Y si no la tuviera, pues no aceptaría yo su candidatura porque pues no merecería, no cumpliría el requisito al menos de ser, pues de cubrir la identidad como mexicano, con esa nacionalidad, ¿no? Parte de la nacionalidad es pues ser cumplido con los deberes de ciudadano. Perfecto, Martín. Entonces tú de plano tampoco se la darías. A ver, Carlos. No. Gracias, Martín. Sí, maestra.
Yo creo que, como lo dice el artículo, no estaría en pleno goce de sus derechos, ¿no? Porque ahí, no No, me pero acuerdo quién, ya fue condenado y a lo mejor ya hasta terminó la condena. no, pero referente al registro, en primera parte, el registro de estar registrado y contar con la credencial para votar. No me acuerdo si es el artículo 35 que dice son derechos del ciudadano votar y ser votados. Entonces, si no cumple, si no cuenta con un registro, ya desde ahí ya no está en pleno goce de sus derechos. Pero no hay ninguna sentencia. ¿Tú conoces alguna sentencia? Fíjate que yo no conozco ninguna sentencia que se haya emitido en suspensión de derechos político-electorales por no haber votado. No, Carlos. bueno, en ese sentido no, pero debería de existir ese requisito para todos los cargos, porque creo que también existe en caso de regidurías y presidencias municipales, alcaldías, salvo la excepción de ahorita de presidente. Ajá. Y Muy en lo bien. que respecta a ¿De la violencia, en razón de género? es que sería lo mismo, digo, más allá de que ya pudo haber estado condenado, pero si ya cumplió su plazo que le marcó la ley, Ok. podía tener o ser candidato a la presidencia. Entonces tú tampoco se lo darías el registro. Si está en el periodo que le sancionaron, sería para negárselo, pero si ya cumplió su plazo, yo creo que ya no habría impedimento. Ok, buen punto. Ajá. Ahora no sé, a ver, no sé, Liliana Sánchez. No sé, a ver si o quién más quién quiere participar. Una chica que participe, Liliana Sánchez, te veo a ti, pues te estoy viendo aquí en pantalla, no veo más que de mujeres a Liliana. ¿Quién más? Liliana, a ver, Liliana. Ay, Liliana, no te escuchamos. ¿La escuchan ustedes? Todavía no. No, Liliana, no te escuchamos. A lo mejor Bueno, a ver, entonces escuchemos mientras a María José Torres. María José Torres, a ver, dinos qué piensas tú sobre que el presidente de la República, más bien sobre una persona que aspire a ser registrada como candidata a presidencia de la República, haya sido condenada por violencia en contra de las mujeres por razón de género o inclusive no cuente con su credencial para elector. Es que yo coincido con lo que compartió uno de mis compañeros, que es eso para mí que actualiza que pierdes el modo honesto de vivir, porque a final de cuentas tienes que, para ser candidato, cumplir con ese requisito establecido, pero creo que es un tema bien complejo. Con nosotros, por ejemplo, yo soy de Nayarit, en la Constitución local hay cargos políticos, o sea, ya se establece que para cualquier cargo político que tú te quieras postular, en el estado, obviamente lo comparto solamente porque se me hace digno de análisis, está establecido que si estás en el registro de personas que eres infractora por BPG, no puedes ser candidato de ningún partido político, pero luego el tema que tienes es que los tribunales cuando analizan las sentencias no te ordenan que los inscribas en el registro y entonces los institutos electorales no puedes, no tienes la facultad de inscribirlos
aunque tengas si el tribunal no te lo ordena. Entonces, yo creo que todo este tema es un tema en el caso de PPG bien complejo, que no debería de serlo, porque debería de quedarnos claros a todos que si tienes una infracción de ese tipo, pues no tienes un modo honesto de vivir, pero hay como muchas aristas en esta materia que pues son sujetas de impugnaciones y cuestiones de ese tipo con los partidos, pero yo coincido con el compañero que me antecedió hace ratito. Perfecto, muchas gracias. Sergio Eduardo Guerrero. Ya lo perdí. Ya estás. No, sí, a ver, Juan Pablo Moreno. Ya, es que es como que se van y vuelven en la pantalla. Raúl Pablo Moreno. Sí, profesora. Al igual que ha comentado la consejera María José y mis compañeros, coincido en que si bien no está previsto en la Constitución esta inscripción, de alguna forma inscribir a una persona en la lista de personas sancionadas por BPG, se pierde el modo honesto de vivir, el cual es un requisito, y me parece que no podría ser un candidato presidenciable ni ocupar el cargo, una persona que esté en este listado. ¿Y si no cuenta con credencial para votar? También me parece complicado. ¿Cuál sería pero tu construcción, pues? O sea, es decir, ¿qué razonarías en ese punto para negarle o para concederle la candidatura? En este caso entiendo ¿Para la credencial de elector? Para negarle la candidatura. Para la credencial de elector, pues que no puede ni siquiera determinar si está en vigencia de sus derechos como ciudadano, ni tampoco la residencia. No sabemos si es mexicano, si no. Un acta de nacimiento, que a lo mejor tramite un JDC, algo así. Sí, a ver, en realidad, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y varios tribunales locales y además también los institutos electorales, pues sí, incluyendo obviamente al INE, pues sí, se ha hablado, o sea, se han dado varias razones vinculadas con los requisitos de elegibilidad. Sobre todo los tribunales electorales han sentado varios criterios y como bien lo dicen, en cuanto a la violencia política en razón de género, perdón, ya ni siquiera violencia política, sino cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres por razón de género, pues efectivamente lo vinculan con el modo honesto de vivir. Efectivamente, además de que ahorita, a raíz de una reforma que se dio en 2020, pues ya está establecido en la ley como impedimento para ser candidato. Lo que yo les quiero hacer notar es que estos requisitos últimos están previstos para los cargos de diputado, diputada, senador y senadora. No así para presidencia de la República. Eso es lo que quiero que adviertan y que finalmente, hay un criterio también de tribunales en el sentido de que los requisitos de elegibilidad no se pueden extender o limitar. Es decir, los requisitos de elegibilidad para ser tales tienen que estar previstos legalmente, tienen que estar previstos en la norma, no pueden obtenerse por una interpretación, ¿no? O por una imposición judicial, sino que tienen que estar específicos, explícitos en la normativa. Entonces, lo que quería generar en ustedes esa discusión, por supuesto que es un tema pues, es decir, es un tema que no se tiene que tomar a la ligera, pero lo cierto es que y han habido varios criterios jurisdiccionales y a mí me llama la atención de la normativa que para presidente de la República no se exijan estos dos requisitos normativamente como sí se exigen para diputado y para senador, diputada o senador. ¿Me explico? Eso es a donde quiero llegar. Vamos a ver la clase que entra, pues algunos criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral en cuanto a algunos requisitos de elegibilidad. Eso por supuesto que lo vamos a hacer. Pero a mí me parece
vamos, no es nada sencillo en tratándose del cargo de presidente de la República, pronunciarse sobre estos aspectos, porque la verdad es que, a ver, es un cargo público de elección popular de la mayor envergadura, o sea, es el principal, me parece, ¿no? Que políticamente hablando. Y en segundo lugar, que a lo mejor yo pudiera explorar, quizá, sí aplicar estos dos requisitos, pero bajo principios constitucionales, ¿no? Si alguna persona quisiera postularse a la presidencia, pues igual llegaría la exigencia de estos dos requisitos, pero por principios constitucionales. No lo sé, es decir, no se ha dado el caso, me parece que no se ha dado el caso, pero pues quería generar en ustedes este debate. Ajá. Bien, y que tengan en cuenta que estos dos requisitos no se piden para la presidencia de la República, ¿ok? Que estamos ahí ante una cuestión que pudiera ser en un momento dado cuestión interpretativa. ¿Vale? Bien. Bueno, seguimos adelante. ¿Dónde me quedé? Espérenme tantito. A ver. Aquí está. Bien. A ver si ya ven la presentación. Bueno, ya hablamos de las senadurías, que son los mismos que para diputado, nada más, salvo la edad. Bien. Justo después de esto vienen en esta lámina, lo que quiero hablarles es que justo en cuanto a los requisitos de elegibilidad ha habido algunos criterios jurisprudenciales en relación a la nacionalidad, a la nacionalidad mexicana, ¿no? Ha habido también pronunciamientos del tribunal en cuanto a la residencia o a la vecindad. En cuanto a la separación del cargo, ven que vimos que para hacer, por ejemplo, no sé, cualquier cargo, diputado, presidente, senador, se exige que no debes ocupar determinado cargo, salvo que te separes con 6 meses de anticipación, salvo que te separes con 3 años de anticipación, salvo que te separes de ese cargo con 90 días antes. Entonces, esta separación del cargo también ha sido motivo de pronunciamiento por parte de los tribunales y finalmente también el modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir, les comento, si bien es cierto, no es un requisito de elegibilidad directo tal cual, sí es un requisito para ser ciudadano o ciudadana. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, ahorita se los leo de manera específica, qué es lo que dice en cuanto a la ciudadanía de una persona. Permítanme tantito, aquí está, a ver. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, para ser, dice así, literal. A ver, voy. No, perdón, el artículo 34, les dije 35, ¿verdad? 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Entonces, el modo honesto de vivir es un requisito de ser ciudadano. Y el artículo, ya sea el 82, el 55 y el 58, habla de ser ciudadano. Entonces, cuando hablamos de ciudadano es que tengas 18 años y que tengas un modo honesto de vivir. Y en ese modo honesto de vivir, es decir, el modo honesto de vivir también ha sido motivo de interpretación por parte del Tribunal Electoral. Entonces, por eso es que estamos obligados a ver qué ha dicho el Tribunal Electoral en relación con un modo honesto de vivir, porque también entra en juego cuando solicitamos o cuando se solicita un registro de candidatura, y por eso lo vamos a ver. Yo lo dejaría hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes es cuando terminaremos ya este tema de registro de candidaturas, y lo que vamos a hacer es presentar algunos pronunciamientos o algunos criterios jurisprudenciales. Espero que les haya sido de interés la clase.
y bueno, nos vemos el próximo lunes. Antes de cerrar, alguna duda en relación con este tema para comentar o algo así? O, si no es así, pues entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fin de semana.